Hola, bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional y que se transmite a través de la señal de JNE-TV en los canales 44 y 516 de Movistar. Los saluda Guillermo González Navarrete, quien nos acompañará en los próximos minutos. El Tribunal Constitucional, a través de su Centro de Estudios Constitucionales, acaba de presentar el 7º tomo de su jurisprudencia relevante. Esta y otras noticias en el siguiente bloque. La presencia del Pleno del Tribunal Constitucional en Piura es una expresión de solidaridad con esta región norteña, que fue terriblemente devastada por el fenómeno del Niño Costero, informó su presidente Manuel Miranda Canales. El magistrado presidió la tercera audiencia pública descentralizada en el auditorio Manuel Moncloa Ferreira de la Universidad Nacional de Piura. El tribunal, dentro de su política de actuación con probidad, con imparcialidad, con autonomía y con independencia, realiza estas labores, de tal manera que no hay ninguna colisión entre la decisión jurisdiccional totalmente imparcial y autónoma del tribunal frente a las relaciones interinstitucionales con las instituciones de la región. Dicho esto, se va a dar por iniciada la audiencia pública descentralizada. El colegiado, luego de escuchar los informes orales, dejó al voto 20 procesos de amparo, 9 habeas data, 8 habeas corpus y 2 acciones de cumplimiento. Antes del inicio de la audiencia pública, el colegiado participó en una sesión de sala plena de la Corte Superior de Justicia de Piura, a donde también asistió el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Cineo. El titular de la Corte Superior agradeció la presencia del Pleno del TC y dijo que se sienten halagados por la visita de una institución que es el máximo intérprete de la Constitución y la defensa del Estado de Derecho y de la democracia. Luego, el doctor Miranda Canales y funcionarios del tribunal se dirigieron a la institución educativa número 14036, ubicada en el Jirón Arequipa sin número Montesuyón, Caserío Catacaos, El Pedregal, San Miguel, para entregar un donativo consistente en carpetas, sillas y escritorios. Posteriormente brindó una conferencia en el Colegio de Abogados de Piura. También dictó charlas en las Universidades Nacional de Piura y privada Antenor Orrego. Un grupo de trabajadores del Tribunal Constitucional recibió en una breve ceremonia sus diplomas que dejan constancia de su participación en el curso taller Modelo de Gestión Documental y Sistema Integrado de Trámite, organizado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC. El curso taller se realizó en la semana del 17 al 21 de abril último y se enmarcó en el convenio de cooperación interinstitucional recientemente suscrito entre el Tribunal y el RENIEC. Los diplomas fueron entregados por Richard Marini López, abogado de la Oficina de Administración Documentaria de la Secretaría General del RENIEC. El presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda Canales, y el magistrado Ernesto Blume Fortini participaron en la ceremonia de presentación del informe de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Proceso de Modernización del Estado. Durante el acto, en el cual intervino la presidenta del Congreso, Luz Salgado Rubianes, también se presentó el libro Derecho Municipal, Descentralización y Gobernabilidad. El doctor Ernesto Blume fue uno de los comentaristas del libro, del cual es coautor, y señaló que es un texto interesante que nos presenta una visión orientada a mostrar el proceso de descentralización, sus avances y contradicciones a la luz de la Constitución política y su experiencia vivida. Destacó la realización de 2 congresos de derecho municipal, los mismos que se han convertido en un ingrediente importante para la elaboración del libro que hoy se presenta. Además, recordó la figura de Pedro Planas como uno de los impulsores del proceso de descentralización. Blume sostuvo que el proceso de descentralización requiere de un elemento básico, que es la confianza, y reiteró que los municipios deben tener una autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. El libro fue promovido por la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado,
que preside la congresista Alejandra Aramayo Gaona. El texto recoge ponencias y ensayos sobre el desarrollo doctrinario y jurisprudencial en temas de derecho municipal en el país. Una delegación de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos visitó el Tribunal Constitucional y participó durante el desarrollo de la audiencia pública que presidió el doctor Manuel Miranda Canales. Los alumnos del primer año de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas recorrieron las instalaciones del tribunal y luego presenciaron la realización de la audiencia pública, en la cual intervino todo el pleno del máximo órgano de justicia constitucional. El titular del tribunal agradeció y saludó la visita de los estudiantes sanmarquinos, quienes llegaron acompañados del doctor Jacobo Romero Quispe, director del Departamento Académico de Derecho Privado. Miranda comentó que la Universidad de San Marcos es su alma mater y recordó su paso por la Decana de América. Asimismo, los exhortó a estudiar y superarse cada día, ya que esta generación tiene la gran responsabilidad de contribuir en el desarrollo y la transformación del país. Durante la charla que tuvo con los alumnos, el presidente además les explicó las funciones y atribuciones que tiene el tribunal, así como algunas sentencias emitidas recientemente. Agregó que los magistrados han venido a la institución para servir al país y no para servirse de él. Un grupo de estudiantes de Derecho de la Universidad Diego Portales de Chile visitaron las instalaciones del Tribunal Constitucional, con el propósito de conocer sobre sus funciones, competencias y atribuciones. Fueron recibidos en la sala de audiencias por el doctor Manuel Miranda, quien les ofreció una charla, donde les explicó en qué consiste la labor del juez constitucional. El presidente del TC remarcó que la labor del tribunal se realiza con autonomía, independencia, imparcialidad, probidad, idoneidad y honestidad. Durante la charla se refirió a algunos casos recientemente resueltos por el colegiado. Les voy a hacer referencia a una constitucionalización del derecho de la identidad. Viene eso a este Tribunal Constitucional en recurso de agravio constitucional. ¿Qué ha establecido este Tribunal Constitucional al respecto? Ha establecido que este es un tema muy controvertido. Aquí las posiciones en el Perú están divididas. Y entonces, después de debatir, dijimos, en todo caso, no resolvamos el fondo. Resolvamos por la forma, no por el fondo. Le hemos dicho, no, hay una vía igualmente satisfactoria. Anda al Poder Judicial para que en un proceso ordinario, con pruebas, etcétera, te pueda cambiar el sexo o no te pueda cambiar. El Tribunal Constitucional, a través de su Centro de Estudios Constitucionales, presentó el 7º tomo del libro Jurisprudencia Relevante del TC, que reúne las resoluciones más importantes emitidas desde enero a diciembre de 2016. El trabajo presenta 23 sentencias, de las cuales 5 corresponden a procesos de inconstitucionalidad, 12 amparos, 5 habeas corpus y un proceso de cumplimiento. El texto tuvo los comentarios del magistrado Ernesto Blume Fortini y de los juristas Omar Sar Suárez, Roger Rodríguez Santander y Samuel Abad Yupanqui. El presidente del TC, Manuel Miranda Canales, y el director del Centro de Estudios Constitucionales, Carlos Ramos Núñez, tuvieron a su cargo las palabras inaugurales y de agradecimiento de la actividad académica. Hacemos una pausa y continuamos con tus derechos. No se muevan de la sintonía.
Continuamos con tus derechos. Gracias por la sintonía. Nos acompaña ahora la doctora Susana Tábara Espinosa, jefa del Gabinete de Asesores del Tribunal Constitucional, con quien conversaremos sobre un tema de palpitante actualidad: la tributación y el marco constitucional. Susana, bienvenida. Gracias, Guillermo. Buenos días. Bueno, Susana, para entrar en materia, ¿cómo recoge la Constitución de 1993 el tema tributario? ¿Cómo está desarrollado? Bueno, la Constitución de 1993, en su artículo 74, diseña toda la política tributaria, indicando que los tributos se crean, modifican o se crea incluso una exoneración tributaria a través de una ley o de una norma con rango de ley. Acto seguido, en el siguiente párrafo del mismo artículo 74, nos habla de los gobiernos regionales y de los gobiernos municipales, que también con una norma con rango de ley pueden crear, modificar, suprimir y crear algunas exoneraciones o inafectaciones, ¿no? Pero ellos, claro, el vehículo jurídico adecuado, en el caso del poder legislativo, serán las normas, la ley, y en el caso del poder ejecutivo será el decreto, y de los gobiernos municipales y regionales serán las ordenanzas municipales. Ese es más o menos el marco constitucional que recoge los principios implícitos de la Constitución, ¿no? A tu criterio, tu experiencia, tu análisis, ¿cuánto hemos avanzado en este tema de la tributación, los impuestos y las tasas? Bueno, a partir del año 2002 más o menos, el Tribunal Constitucional empieza a darle contenido a este artículo 74, ¿no? Desarrollando el principio de no confiscatoriedad, el principio de legalidad, el principio de reserva de ley, el principio de igualdad, ¿no? Principio de derecho de igualdad, muy importante, por cierto, entre otros principios en varias casuísticas, más o menos del 2002 en adelante. A partir del 2009, 2010, ya se pasa a un segundo plano, ¿no? Se empiezan a desarrollar los derechos y deberes de los contribuyentes, ¿no? Es así que ya el tribunal ha ido consolidando su jurisprudencia en materia constitucional tributaria. Al hablar de gobiernos locales, gobiernos regionales, gobiernos municipales, siempre vamos a tener un amplio espectro de litigiosidad, es decir, llegan mucho primero al Poder Judicial y por añadidura terminan siempre en el tribunal. ¿Cómo se han manejado estos temas? A ver, previamente te explico, ¿no? Nuestra Constitución da el marco general. Luego el Código Tributario nos dice los principales tributos son impuestos, contribuciones y tasas. Si hablamos de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, estamos hablando de contribuciones y tasas. Contribuciones muy pocas, estamos hablando de tasas. ¿Qué tenemos en tasas? Licencias, arbitrios y derechos. Ahí está el problema. Si hablamos de litigiosidad, digamos ya la Defensoría del Pueblo y también en cierta parte como barreras burocráticas el Indecopi ha manifestado que una de las organizaciones, o bueno, de las organizaciones más quejadas, por así decirlo, por parte del administrado o contribuyente en derecho constitucional tributario es justamente las municipalidades. El Tribunal Constitucional ha tenido varias oportunidades en las que a través de su jurisprudencia ha desarrollado lo que es la potestad tributaria de los gobiernos locales, pero además de desarrollar su autonomía, diciéndole, claro, la Constitución reconoce una autonomía, ¿no? Política, ejecutiva, etcétera, ¿no? Pero también reconoce ciertos límites a la hora de cobrar o de digamos, hacer uso de su política tributaria, ¿no? Uno de los casos más sonados, o dos de los casos más sonados, y de ahí han venido varios después, son los arbitrios municipales. Surco, ¿no? Fue el pionero, por allá por el año 2004, en donde desarrollaron los criterios para diseñar adecuadamente, formal y materialmente, los tributos municipales denominados arbitrios, ¿no? Claro, porque suele suceder en la mayoría de los casos que anualmente estos tiendan a subir. Exacto. Entonces el vecino siempre se pregunta bajo qué criterios o bajo qué parámetros estos han subido. ¿Cómo evalúa el tribunal eso al momento de ponerlos en una balanza? Pues mira, Guillermo, has hecho una pregunta muy interesante, ¿no? Porque de por sí la tributación, el fenómeno de la tributación y de la economía, que debe estar al servicio de la Constitución y no al revés, a veces es un poco complicado técnica en materia de entender y explicar los tributos. Es por ello que es importante que el ciudadano de a pie o el contribuyente
comprenda que los criterios que ha dado el Tribunal Constitucional en materia de arbitrios municipales son criterios flexibles. Es decir, si tú estás cobrando barrido de calles y jardines, pues entonces tiene que haber una relación entre lo que cobro y el barrido de calles y jardines, es decir, la cercanía de mi bien con un parque, por ejemplo, o si cobro serenazgo, el rango de peligrosidad de la zona en la que yo vivo. Entonces, eso como primer punto. Y las formas de llegar al tribunal son dos, ¿no? Primero, precisar que el proceso judicial naturalmente legitimado para este tipo de problemas o de conflictos es el contencioso administrativo. Y excepcionalmente el proceso de amparo. Cuando tengamos algún documento probatorio, entendiendo la naturaleza del amparo, de la estación probatoria que es limitada, o también el proceso de inconstitucionalidad, que es donde más desarrollo hemos tenido, por ejemplo en el ITF, impuesto a los activos netos y algunos otros más, ¿no? Como beneficios tributarios también. ¿Cuál es la trascendencia de ese tema tributario en la economía y para la judicatura? Bueno, no solo el tributario, el fenómeno económico, a raíz de la sentencia 008-2001, proceso de inconstitucionalidad, es de vital trascendencia, ¿no? Nos hemos pronunciado en temas hasta el TLC, por ejemplo, en materia económica, ¿no? Es trascendente en la vida de las personas, porque tú puedes ponerle coto o fin a una cobranza inadecuada de una municipalidad a través de un amparo, pero también es mucho más macro, ¿no? Porque así como, digamos, a través de las inconstitucionalidades, tú puedes sacar del ordenamiento jurídico una norma que cobraba algún tributo, hasta hemos un poco hecho referencia a los efectos de esta sentencia, ¿no? Hasta habilitando devoluciones. Entonces ahí hay que tener en cuenta qué efecto vas a tener, no solamente a favor del contribuyente, sino también en relación con el Estado, ¿no? Porque puedes causar una especie de hueco en las arcas fiscales. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta al momento de expedir una sentencia de esta naturaleza, ¿no? En el caso de los magistrados constitucionales. Ponderar el impacto que la resolución podría tener en diferentes aspectos o en diferentes factores. Correcto. No es novedad que un tribunal, ¿no?, de tribunales constitucionales hablando, evalúe los efectos de su sentencia y como última ratio sea disponer la inconstitucionalidad de la norma, ¿no? La línea jurisprudencial del tribunal en este aspecto tributario, ¿cómo la considerarías? Bueno, considero que hemos avanzado bastante, y no solamente a favor del contribuyente, muchas veces a favor de la administración tributaria, es decir, se ha tratado de poner un orden, ¿no?, en donde se respete este marco constitucional tributario y en donde la legalidad no juega el papel más preponderante, sino el principio de constitucionalidad. Más allá, en el caso Toro lo mencionamos, en el caso Corridas de Toro, donde se evaluaba justamente si había una exoneración o no en ese caso, se dijo, ¿no? Se dijo de manera precisa que más allá del principio de legalidad está un principio de constitucionalidad. Nuestro marco para diseñar tributos es la Constitución y el artículo 74. Y además de eso, Susana, agradeciendo tu participación en el programa, remarcando pues que estamos ya en un estado constitucional, es Correcto. decir, prima la Constitución sobre la ley y creo que estamos enmarcados y esa es la tarea del Tribunal Constitucional en el Perú. Muchas gracias, Susana, esperamos tenerte en una próxima oportunidad aquí en el programa Tus Derechos. A ti, Guillermo. Hasta aquí la presente edición de Tus Derechos. Muy agradecidos por la sintonía. Hasta pronto.